a esto. Bueno. Buenas noches, estimados seguidores de Conversaciones en la Historia. Estamos ya en un nuevo año, 2021. Les deseamos a nombre de todos los que participamos en este esfuerzo de divulgación de las humanidades, porque es un esfuerzo de divulgación para hacer llegar las investigaciones de mis compañeros, colegas, historiadores, antropólogos, arqueólogos, etnólogos, lingüistas, sobre lo que hacen en la academia y que muchas veces pues pasa desapercibido al público en general, ¿no? Entonces hay esfuerzos de la ciencia, hay esfuerzos incluso de las ingenierías y todo esto, pero poco sobre las humanidades desde el punto de vista de la divulgación, no desde el punto de vista de la academia, porque de la academia hay muchísimas conferencias y trabajos que afortunadamente ya se transmiten a través de estas redes sociales. Entonces, pues queremos darle a nombre de toda la gente que participa en este esfuerzo un abrazo enorme, solidario, gigantesco, y que este año sea infinitamente mejor que lo que acabamos de pasar durante el 2020. Y qué mejor manera de iniciar esta transmisión con la presencia de mi queridísimo amigo José Ruiz de Esparza. Es que estoy tratando de poder tener la liga de la señal para podérsela enviar a los compas. Afortunadamente ya ahí está. Y nada más déjenme copiarla para poderla pegar. Y como les estaba yo diciendo, y bueno, ya no me están viendo por ahí porque espérenme, déjenme ver qué estoy haciendo. José, aquí te la paso para que tú la pegues. Se la pasamos a la historia y le pedimos por favor a Leticia Zamora, que está un poco enfermita, que nos ayude con esto. Y lo pegamos en las... Ahorita lo seguimos pegando en las otras páginas que tenemos a la disposición. Perdón, ahora sí, tenemos aquí la participación hoy de José Ruiz de Esparza y estamos esperando que se conecte el doctor Alberto Soberanis para que nos hablen precisamente lo que decíamos hace un rato en la historia de las expediciones científicas en México durante el siglo XIX. Nada más quítale el audio a tu las expediciones científicas en México y que se remontan pues prácticamente desde la llegada de los españoles, porque la curiosidad, digo, no solo se trataba de dominar y conquistar a este continente, sino el de poder explorar un mundo nuevo y descubrir todas las maravillas de la herbolaria, la minería, la zoología, en fin, la cultura misma de los europeos, ¿no? Y esta curiosidad no se termina una vez conquistado el continente americano, sino que al contrario, se sigue a lo largo de los siglos, incluso aún en la actualidad, ¿no? De repente por ahí nos enteramos que algún biólogo encontró una nueva orquídea en la selva de Chiapas o encontró alguna nueva ¿cómo se llama? Especie de maíz. O sea, el conocimiento científico no se acaba nunca. Y entonces el siglo XIX fue muy rico en este tipo de expediciones, fue muy rico en este tipo de curiosidades de parte de... es que me acaba de mandar un mensaje de Alberto, entonces, que no se puede conectar, ahorita lo checo. Fue muy rico en este tipo de visitas, y particularmente, pues obviamente, los franceses, que ojalá Alberto se pueda conectar para que nos platique de ello, fueron los que mejor o más, y esto ahorita me dirán si estoy equivocado, investigaron aquí en nuestro país. Y tanto José como Alberto han trabajado en este tema. Entonces, José, te dejo con la plática, mientras yo trato de resolver el asunto de Alberto, y te voy a tener que salir de la pantalla un instante para pedirle a mi ingeniero, mi tocayo, que me ayude con esto. Sale, adelante. Bien. Bueno, pues buenas tardes y ojalá que este año sea al menos no tan
complicado como el que hemos terminado. Este tema de las expediciones científicas es un tema que tiene un nombre, digamos, actualizado, pero en realidad la actividad de explorar la naturaleza, de ir hasta los lugares más lejanos para encontrar algún elemento necesario para la vida de algún pueblo, es algo que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Hay una gran cantidad de ejemplos desde los tiempos de los romanos, de los egipcios, prácticamente todos los pueblos han tenido este tipo de búsquedas, esta necesidad de observar la naturaleza, de encontrar la forma de sacarle provecho, es decir, analizar lo que están encontrando, ver cómo resolverlo, cómo utilizarlo. Y es algo que pues ha acompañado a la humanidad siempre. Por ejemplo, tenemos algunos de los casos más conocidos, más mencionados en los textos que se dedican a este tipo de temas. Se habla mucho de las exploraciones que hicieron, por ejemplo, los cartagineses, 10.000 años antes de Cristo, que en la etapa de lo que llamamos la Edad del Hierro. De tal suerte que estos grupos, o este pueblo, tenía navegantes que no solo exploraron todas las costas del Mediterráneo, sino que salieron al Atlántico y fueron hacia el norte, hasta las Islas Británicas, hasta Irlanda, para encontrar estaño, por ejemplo, era lo que les importaba mucho. Pero lo que ellos estaban haciendo era seguir, es decir, llegar a lugares, entrar en contacto con pueblos que ya estaban en contacto desde tiempo antes con la población de la península ibérica, en la zona de Sevilla, en la costa de Sevilla, de la península ibérica, en la zona de... Bienvenido. Sale. Perdón, José, ya apareció Alberto por ahí. Bienvenido el doctor de Mérida. Todavía se está conectando, pero bueno. Ahí vamos. Y ahí está. Bienvenido. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Te escuchamos, Sí, perfectamente. pero no te vemos. Bienvenido el doctor de Mérida. Todavía se está conectando, pero bueno. Ahí está ya. Ahí estás ya. Ya estás. Por ahí Buenas tardes, doctor. por ahí hay que alguien apague su Experto Soberani para servirles. Sí, perfectamente. pero no te vemos. ¿No me ven? Ya. Pero necesito que apagues tu teléfono o lo que tienes ahí conectado adicional. Por ahí hay que alguien apague su Experto Soberani para ¿Tienes el servirles. Facebook o algo abierto? Quítale el audio. Ya. Pero necesito que apagues tu teléfono o lo que tienes ahí conectado adicional. ¿No? Por ahí hay que alguien apague su ¿Tienes el Facebook o algo abierto? Quítale el audio. Pero necesito que apagues tu teléfono o lo que tienes ahí conectado adicional. ¿Quién? Alberto, tú. Ya, ahí está. ¿Ya? Facebook o algo abierto. No sé cómo está. Yo veo ahí congelada la imagen. Alberto, Hey. tú. Ya, ahí está. ¿Ya? No sé cómo está. Yo veo ahí congelada la imagen. A ver, ahí, ¿me escuchan bien? Nosotros te escuchamos bien, José. ¿Alberto? Yo los escucho. Muy bien. Bueno, entonces retomo el camino. Decía yo que esta necesidad del ser humano de andar explorando
los alrededores de sus territorios para encontrar materiales, objetos, materias primas que son necesarias para su propio desarrollo. Sigue prendido algo, ¿no? Es que tiene dos veces, tienes abiertas dos sesiones, Alberto, apaga una. A ver cómo. Salte. Pues mira, voy a apagar una y ya. Bueno. Sí, está bien, apaga una. Es que no las veo. Las estoy buscando y no las encuentro. Me salgo. Salte y vuelve a entrar. Vale, dale. Dale, nos vemos pues. Bueno, en un ratito. ¿Ok? Sí, continúa, José. Entonces, daba yo el ejemplo de los cartagineses que desde 5 siglos antes de Cristo, o sea, hace 10,000 años, hacían exploraciones, lograron tener una ruta comercial para obtener estaño en Irlanda. O sea, cruzaron el Atlántico, el Mediterráneo, salieron al Atlántico, fueron hacia el norte, llegaron hasta Irlanda y ahí hicieron, establecieron contacto con la gente que trabajaba por ahí el estaño y demás, pero lo que estaban haciendo era ya, es decir, estaban repitiendo un tipo de trato que la gente de la zona de Sevilla, de la costa de Sevilla, ya tenía establecido de mucho tiempo antes. Es decir, la gente de Sevilla lo que hacía era caminar, cruzar la península ibérica hacia el norte y luego pues tener contacto con los pueblos de las islas y obtener todos los productos minerales que les interesaban. Entonces, simplemente lo que quiero resaltar es que esta idea de tener un comercio con pueblos lejanos o de ir hasta lugares que consideraban estaban en el extremo del mundo, si no es que del universo, es algo que ha acompañado al ser humano siempre. Entonces, cuando hay que tomar en cuenta que justamente esa zona de Sevilla, de la costa de Sevilla, es donde está el puerto de Palos, que viene a ser el punto de partida de los viajes de Cristóbal Colón y todo lo que conocemos como las exploraciones que estuvieron en los años en los que estuvo vivo y un poco después, que significan el encuentro de las exploraciones. Continúa, porque no se va a quitar. Ahí está, sí, continúa. A ver si se repite. No, es que ya le apagué el audio. Okay. Se lo voy a activar cuando hable Alberto. Bien. Entonces, ¿Sí me escuchas, verdad, Alberto? Decía, la costa de Sevilla no en balde es la zona de donde salen los exploradores, vamos a decir, las primeras expediciones de exploración hacia América. Y esto, pues no es cosa menor, porque se trata de gente que tiene miles de años de experiencia en cuanto a la navegación, en cuanto al contacto con pueblos lejanos, en cuanto al aprovechamiento de la materia prima que obtienen de esta manera para pues su bienestar. Y no es gratuito que estas personas sean, o sea, los de la península ibérica, los que van a tener más interés por rodear el continente de África y llegar hasta Oriente, por un lado, y los de la costa de Sevilla son los que van a venir hacia América. Y además van a ser ya una combinación de ellos quienes logren rebasar América, explorar el Pacífico y encontrar ya todas las rutas y todas las variantes que se van a dar durante el siglo
XV, finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Esta primera etapa de exploradores va a tener como motivo principal, como motor, diríamos, de sus intenciones, el encontrar nuevas rutas comerciales. Van a ser motivos comerciales, motivos los que los van a impulsar, y la ciencia siempre va a estar presente porque obviamente van a utilizar los avances de la navegación, de los que ya hablamos en otros momentos, la tecnología necesaria para orientarse, lo que tiene que ver con la cuestión de todos los aparatos necesarios con las observaciones astronómicas, en fin. Todo eso lo va a estar presente, pero digamos que el propósito es encontrar rutas comerciales que les permitan obtener todo lo que les interesa obtener de Oriente primero, pero claro, cuando aparece América, pues van a encontrar que hay otros productos y hay otras ideas, en fin. Esto se va a combinar. Continúa porque no se va a quitar eso. Bueno, perdón, no me detengo en detalles. Ustedes recuerdan que quien hace el primer viaje europeo que logra rodear África va a ser Bartolomé Díaz, quien va a lograr llegar a América pues va a ser Cristóbal Colón, y quien va a lograr rodear el continente americano para llegar al Pacífico y cruzarlo va a ser Fernando de Magallanes y su amigo Sebastián Elcano. Estas expediciones tuvieron, siempre hubo algún científico o un hombre de ciencia, decían ellos, que tenía lo necesario para tratar de ir entendiendo qué es lo que iban encontrando. Porque digamos que una de las primeras consecuencias de estas exploraciones desde el siglo XV para rodear África es el encontrar que la mayor parte de la literatura con la que contaban, y no es que toda, no les era útil para entender lo que iban encontrando. Pues esto va a ser uno de los grandes impulsos para la ciencia y para el surgimiento de la ciencia moderna, porque justamente se trata de ver, analizar, entender y tratar de utilizar para el beneficio de ellos mismos. Esta actitud va a variar un poco cuando, creo que ya les comenté en esta ocasión, cuando la corona española tiene ante sí la gran dificultad de comprender qué es lo que han encontrado, qué es América, qué tamaño tiene, qué es el Pacífico, por qué pensaban que el Pacífico y el Atlántico eran lo mismo, por qué, en fin, una gran cantidad de dudas que les va dando la geografía. Y hay que resolverlo en términos de utilizar el conocimiento astronómico para lograr determinar los lugares y las distancias. Y quizá el mayor problema que les preocupaba, el tamaño y la forma del planeta. Efectivamente era un planeta esférico o casi esférico, pero que tenían para encontrar la forma, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que tomar una serie de medidas astronómicas en diversos lugares para ir viendo las distancias, ir calculando el tamaño y demás. Cuando este problema se plantea, existe la forma, digamos, la geometría necesaria para resolver estas dudas, pero no tienen a la suficiente gente preparada ni los instrumentos que tienen, los instrumentos astronómicos,
que con la suficiente calidad, diríamos, para poder obtener mediciones precisas y que realmente les ayuden a resolver el problema. Bueno, esta es una etapa que va a durar prácticamente 2 siglos, en ir buscando la forma de determinar la longitud y la latitud con toda precisión de los lugares, y esto es algo que pues se hacen infinidad de intentos, hay muchas aproximaciones, muchas ideas, algunas mejores que otras, algunas maravillosas, pero que no funcionan con un barco que se está moviendo continuamente. En fin, todo esto es una etapa en la cual la ciencia adquiere una, digamos, una velocidad de desarrollo que no se había visto hasta ese momento. En ese tiempo aparece Copérnico, aparece el telescopio, aparece las tablas necesarias para poder predecir o saber dónde va a estar un planeta en determinado momento y poder hacer predicciones y poder hacer pues las mediciones necesarias para poder calcular los calendarios y, en fin, todo lo que tiene que ver con eso. A ver, déjame hacerle una pregunta a Alberto. Sí. ¿Sí me escuchas, verdad, Alberto? Sí, sí, todo okay, no, perfecto, está súper bien el audio. ¿Estamos bien todos? Sí, pues ya estamos bien todos. Para que nada más para sí, que empezar con su participación, que me des un poco tu opinión sobre cómo ve la Ilustración esta cuestión de las exploraciones y de la adquisición de conocimientos en tierras que en algún momento resultan ignotas para los europeos. La pregunta es para mí. Para Alberto. Bueno, estaba yo escuchando lo que dice José, que, o sea, todo este recuento de cómo surgen las expediciones, cómo incluso en todas estas que estaba platicando José con nosotros, pues también hay elementos que van, digamos, que te permiten percibir de mejor manera la naturaleza, ¿no? O sea, vas inventando instrumentos, ¿no? Que te permiten, ahora sí que medir la realidad, ¿no? Si estamos hablando del siglo XIV, escuché que estamos hablando ya del descubrimiento de América hasta la Ilustración, pues ya con la Ilustración ya hay otra idea de lo que es la naturaleza, ¿no? Ya no se trata de simples relatos, ¿no? Que eso es lo que predomina durante muchos siglos, ¿no? Sino que ya cuando tú racionalizas todo ese conocimiento que estás percibiendo, ¿no? Ya estás midiendo, ya estás pesando, ya estás clasificando, porque además ya para la Ilustración tenemos ya sabios que están muy preocupados también porque ante esa masa de información que te llega, ¿no? Tienes que interpretarla, ya no nada más estar acumulando información, ¿no? Entonces, si nosotros nos remontamos, por ejemplo, desde la conquista desde el descubrimiento de América, ¿no? ¿Qué es con lo que te encuentras? Con un montón de cosas nuevas, ¿no? Que ni siquiera te imaginabas. Por ahí leía en alguna parte, ¿no? Cuando ves un pájaro y no sabes ni de qué pájaro, porque es la primera vez que lo ves, y tú lo único que dices, bueno, pues es un pájaro que tiene más pico que cuerpo, ¿no? Te estás refiriendo a un tucán, ¿no? O dices tú, ves un leopardo, ¿no? Y dices, bueno, pues es una especie de lince, pero con bigotes más largos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Además, imagínate, estás en mares que no conoces, estás viendo, por ejemplo, delfines, o estás viendo, o sea, cómo van en pila, están así zambulléndose y saliendo de la superficie, y tú a lo lejos, ¿qué es lo que te imaginas? Pues con toda tu mente llena de seres fantásticos y demás, estás hablando de serpientes marinas, estás hablando de mil cosas que no conoces, ¿no? Pero ya cuando el mundo se abre, cuando el mundo empieza a comprenderse de mejor manera, cuando ya hay sistemas de clasificación, estamos ya en los umbrales de hablar de Linneo, estamos hablando de nuevas teorías que están preocupadas por explicar las cosas, te vas enfrentando con otros hombres, con otros vientos, con otras corrientes marítimas, etcétera. Existe ya una necesidad, ¿no?, de explicar eso, ¿sí? Y sobre todo porque, imagínate tú, yo lo que leía de Madrid o de cualquier gran capital en donde empiezan a acumularse
no solamente hierbas, animales, minerales, todo lo que quieras, ¿no? Empiezan a surgir, ¿no? Profesiones ya que se van a encargar de estar racionalizando, clasificando todo eso, ¿no? Hay muchos libros, hay uno, ay, se me olvida el nombre ahorita, uno escribió, creo que un geógrafo sobre geografía de América Latina, creo que así se llama, hace una historia de América Latina a partir de todas las crónicas, y entonces empiezas a ver tú cómo va describiendo los ríos, los aires, los olores, etcétera, etcétera, que eso también es parte de una necesidad, como decía anteriormente, ¿no? De que tú expliques esto hasta que llegamos, ¿no? Al momento en donde surge la expedición científica o la exploración científica, pero ya con otras características, que luego hablaremos de ellas, ¿no? O sea, pero al final de cuentas la ilustración es lo que pone en orden las cosas, ¿no? Sí, cuando ya es, pero sobre todo recogiendo todo ese conocimiento, pues estaba hablando de árabes, griegos, de todo eso que se va acumulando, ¿no? Y lo vas interpretando ante otras situaciones, ¿no? Bueno, es lo que podría decir ahorita y seguimos escuchando a José, que está muy interesante esto, ¿no? Ok, adelante, José. Sí, sí, me parece muy atinado lo que dice Alberto. La parte, a lo que yo iba justamente, era a decir que el conocimiento antiguo se ponga en duda y se revise, de hecho se revisa, y mucho de lo que los antiguos habían encontrado y estaban usando, pues tenía rapidez, porque también era producto de la experiencia. Entonces, pues simplemente se trataba de cambiar el lenguaje para poderlo interpretar, para entenderlo, al revés, entenderlo e interpretarlo y poder usarlo. Y en la medida que se van los instrumentos, como mencionaba Alberto, a la medida que los instrumentos se van perfeccionando, también los resultados van siendo cada vez más adecuados para entender y para encontrar la forma de usar todo ese conocimiento, de sacarle provecho. Ahora, efectivamente la ilustración va a ser el gran cambio, pero va a ser consecuencia justamente de todo lo que se produce, todo lo que se encuentra, todo lo que se reúne y todo lo que se piensa al respecto durante el siglo XVI y buena parte del XVII. A finales del XVII y principios del XVIII, aparece esta necesidad justamente en Francia de clasificar, organizar y darle una estructura racional al conocimiento, pero ya pensándolo en términos, diríamos, más cercanos a nosotros, más modernos, en cuanto a su clasificación y a lo que nosotros llamamos disciplinas o especialidades. Eso es algo que va a permitir un avance verdaderamente extraordinario, prácticamente de todo lo que viene a ser el conocimiento humano, a partir de es decir, para el caso de España, a partir de lo que conocemos como el gobierno de los Borbones. Hacia el final del siglo XVIII hay una serie de exploraciones que van a tener todo esto que mencionaba Alberto, pero que además va a haber digamos que la ilustración, el Renacimiento y la ilustración, lo que van a generar, lo que van a, quizá para mí, quizá la mayor aportación es esta confianza en que la razón humana va a ser capaz de resolver cualquier problema si el ser humano es capaz de enfocarlo de una manera adecuada. Entonces el raciocinio viene a ser la gran herramienta. Y en base a eso se va a estructurar prácticamente todo. Entonces, claro, esa confianza hace que no haya problema al que no se puede enfrentar el ser humano. Entonces, hacia el final del siglo, tenemos estas grandes expediciones, sobre todo la de la viruela, ¿cómo se llama este señor? Se me va el nombre, pero bueno, esta expedición de Malaspina, ¿no? Alejandro Malaspina. Sí. ¿Que le da la vuelta al mundo?
de la viruela. Bueno, lo importante es esto, que hay un cambio, porque esa expedición es filantrópica. Lo que anda repartiendo es la vacuna. La mayor parte, o quizá todas de las expediciones en general, tienen el propósito de encontrar algo que va a ser útil para el explorador y para sus patrocinadores. Pero aquí es al revés, es llevar la vacuna para beneficiar a los que voy encontrando en el camino. Claro, es una cosa, es la forma de hacerlo, para nosotros resulta un poco bárbara, ¿no? De llevar niños a los que llevan infectados para irles tomando justamente con una inyección, sacarles digamos, la enfermedad, el virus maligno y implantarlo en las personas que quieren vacunar. Bueno, pero eso es una cuestión que para mí es sumamente importante porque es un cambio fundamental en cuanto a la mentalidad, en cuanto a la intención de las autoridades y de la visión que se tiene en ese momento de lo que lo que debe ser el mundo. Bueno, esto en la Nueva España va a tener desde luego repercusiones importantes porque sabemos que con las reformas borbónicas, no solo en la Nueva España, prácticamente en todo el imperio, se crean escuelas, se crea toda una estructura de enseñanza, se crea, en fin, toda una serie de cambios para justamente buscar el bienestar y una mejor vida para todos los ciudadanos, podríamos decir ya, del imperio español. Y eso, bueno, es parte de esa visión tan bondadosa, diríamos, de parte de las autoridades, de parte de los gobiernos, del gobierno para la gente que gobierna. No sé si quieras decir algo, Alberto, y nos metemos luego al siglo XIX. Sí, yo creo que además deberíamos de agregar a todo esto que estamos conversando, que también tenemos que ver que estamos nosotros en plena época de un colonialismo que va a desembocar en imperialismo, ¿no? Un sistema económico que empieza a dominar el mundo, ¿no? Y que es voraz, ¿no? Y que necesita de nuevas materias primas, que necesita, José decía hace rato, un utilitarismo, ¿no? O sea, estamos en una época en donde se busca beneficiarse de todos esos tipos de conocimiento y de materia prima que se está encontrando, ¿no? En el caso de la Nueva España, por ejemplo, podemos poner dos ejemplos, ¿no? La grana cochinilla, que va a ser utilizada en la industria textil, ¿sí? Por ejemplo, o el cacao, ¿sí? Por ejemplo, también que se lo llevan para los mesoamericanos, tenía un significado, pues sobre todo para entiendo yo que los primeros que están comercializando el chocolate van a ser los de Barcelona, ¿no? Incluso alguna vez fui al Museo del Chocolate allá en Barcelona, bien interesante, por cierto, y luego los suizos y luego los que acapararon todo ese gran comercio ya muy divulgado van a ser los gringos, ¿no? También los chocolates Hershey, que creo que son los que hacen una diferencia entre el chocolate suizo, francés o el belga y el norteamericano, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, pienso yo, son dos casos en donde puedes constatar, ¿no? Cómo el utilitarismo es lo que está moviendo a estas exploraciones. De hecho, ya que estamos nosotros hablando del 18 y entrando al 19, vamos a ver cómo cambia también el concepto de viaje, ¿no? Alguna vez yo escribí sobre esto, ¿no? De la recolección heteróclita al examen científico, y en esa palabra o en esa frase yo creo que se puede explicar cómo se van dando estos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay montones de viajeros por todo el mundo y de todas las nacionalidades, y ahí está la literatura, ¿no? Hay viajes por mayor, pero muchos hacen viajes sin viajar, ¿no? Leen lo que escriben otros y ahí componen ellos su obra, y así vemos nosotros que proliferan, ¿no? Cantidad de viajes. Sí, pero ¿qué es lo que está provocando también la ilustración, ¿no? Que también el mismo viajero, el mismo viaje que se organiza también va cambiando de sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos nosotros
como mencionaba anteriormente, entrando a un momento en donde también las necesidades del Estado van determinando qué es lo que se va a investigar, ¿sí? Qué es lo que van a promover. Ya ese viajero romántico, ¿sí? Le va dando paso a un viajero que llega a tierras lejanas con tratados, ¿no? Que llega con libros que hablan de botánica, que hablan de zoología, que llegan con instrumentos científicos cada vez más perfeccionados, pero también llegan con instrucciones para saber cómo recolectar lo que están viendo. Eso es un cambio muy interesante. No estoy diciendo que no lo hubiera anteriormente, pero ahora estamos hablando ya de profesionales, estamos hablando ya de verdaderos científicos que llegan a esas lejanas tierras, ¿sí? Con un conocimiento que le va a permitir saber si, por ejemplo, hay minerales que se necesiten en la industria europea, sobre todo eso, no perderlo de vista, ¿no? Que esa finalmente es Europa la que necesita de esa materia prima, ¿no? Que traen de todas partes del mundo. Incluso yo pondría el ejemplo de, el otro día estábamos hablando de la cocina, ¿no? En Europa, ¿no? Yo incluso pensaría en Europa, si desarrolla Francia sobre todo ese gran conocimiento culinario, es por todo lo que le llega a los franceses, ¿no? O sea, acordemos nosotros que Europa está colonizando el mundo y está difundiendo sus ideas, pero también está abrevando, ¿no? Las otras culturas, ¿no? Y en ese sentido hay una mezcla bien interesante, pero digo, no lo estás haciendo de gratis. Es como pondría yo el caso de los jardines en Europa, ¿no? Los jardines en Europa, sí, todos los viajeros, todas las expediciones científicas llevan a un jardinero, a un botánico, ¿no? ¿Por qué? Porque la jardinería también es algo muy importante en Europa, ¿no? Y no es gratuito ver esos jardines maravillosos en todos los castillos. Por ejemplo, cuando llegan a México los franceses y están buscando cierto tipo de orquídeas que van a hacer que deslumbre más esos jardines. Y además ya hablaremos de eso más al rato, pero efectivamente hay un cambio radical en la concepción del viaje. Incluso hay autores como Jean-Marc Drouin, un francés que hace historia de la ecología muy, muy interesante, que incluso habla de cómo en ese siglo XVIII y empezado el XIX, vamos encontrando también las raíces de la ecología, ¿no? Porque también hay una preocupación, porque está uno viendo cómo se están destruyendo bosques, se están destruyendo recursos naturales. O sea, digamos, hay un efecto, ¿no? También, no nada más de destruir, sino también de preservar, ¿sí? Digamos, todos estos elementos con los que te vas encontrando. Yo me quiero imaginar cómo esa famosa, creo que es Durero, ¿no? Esa famosa imagen del rinoceronte, ¿no? Que es de él, ¿no? O sea, sí. Yo nada más me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué vieron cómo vieron los europeos, ¿no? Por primera vez un rinoceronte, ¿no? Un animal que ni se imaginaba que existía, ¿no? Por ejemplo. O un avestruz, o qué sé yo, ¿no? Un montón de animales que pues creían así como que fantásticos y demás, o qué sé yo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos más, ¿no? O sea, no sé, imagínate, llegan a Australia y se encuentran con pueblos prácticamente de la época de las cavernas, ¿no? Con un canguro que dices, pues, ¿de dónde salió esta cosa, no? O sea, todavía es extraordinario ver ese escenario, ¿no? Ese teatro del mundo que te va llevando a la reflexión, que te va, sobre todo el 18, ¿no? Que te va llevando a construir disciplinas novedosas como la antropología, los mismos anticuarios que son el antecedente de los arqueólogos, ¿no? ¿Cómo les llamaban antes de biólogos? Eran los botánicos, ¿no? Naturalistas. Sí, los que hacían ese tipo de trabajo, en fin. Sí, decían historia natural y naturalistas. Ajá, sí, me haces recordar, y seguramente tú sabes, me acordé ahorita de una exploración que llega por el Pacífico a una isla que llaman Francia. Y que entiendo que la idea central de colonizar ese lugar es desde ahí iniciar una búsqueda de todas las plantas y animales que es posible producir en ese lugar.
como una especie de invernadero gigantesco para de ahí nutrirse hacia Francia, ¿no? Tengo la anécdota así en general. Pero sí, yo creo que tienes razón en eso. También es una cosa importante pensar que estas exploraciones, digamos, individuales, porque en muchos casos son esfuerzos como que de la locura personal de alguien, ¿no? Pero bueno, están las fundamentales, las más grandes, las más importantes, desde luego la de Darwin y la de Humboldt, por las repercusiones, primero porque digamos que las raíces que tiene, que permite que sean gente con una formación muy completa que les permite entender mucho de lo que están encontrando y además seleccionar y con el tiempo dar una interpretación que pues va a cambiar la manera de ver por un lado la biología y en el caso de Humboldt la geografía y la geología y la volcanología y en fin, es una visión muy... O sea, ya es el resultado de juntar tal cantidad de información y de ahí salen estas ideas. Desde luego también está Carlos Marx desde el punto de vista de la economía y la historia y las humanidades, ¿no? Creo que en el caso de Humboldt, que es quizá la exploración que más repercusión va a tener para nosotros, es importante. Yo no me canso de invitar cada vez que sale este tema a que se estudie más, no solo a Humboldt, sino a la gente que le dio ayuda. Creo que ya lo he mencionado con ustedes varias veces, siempre lo ando repitiendo, porque el asunto es que y no solo de la Nueva España, de todo el continente, todos los lugares que Humboldt visita, encuentra gente que tiene un nivel de conocimiento verdaderamente de lo mejor. Y obviamente le entregan información que tiene muy buen nivel y él puede utilizar. Claro, nadie tiene la visión general que Humboldt tenía, de tal suerte que tiene, digamos, el esquema general donde puede acomodar todas las piezas de lo que le van entregando. Entonces termina con una interpretación que, es decir, no explica todo, pero explica mucho y mejor de lo que hasta ese momento se sabía de todas estas disciplinas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que los jóvenes vean a esos personajes que ayudaron a Humboldt, porque son muchos. El doctor Ortega y Medina hizo una nómina de 20 o no sé cuánto. Son muchos y de los que prácticamente no sabemos nada. Entiendo que Humboldt se llevó todos estos trabajos hacia Alemania y alguien me contaba, no recuerdo quién, alguien me contaba una anécdota que parece que siempre durante muchos años hubo la idea de que los materiales que Humboldt se llevó, algunos de ellos se perdieron en algún naufragio. Pero resulta que hace unos 20 años, más o menos, en la biblioteca de Nueva York, en la biblioteca pública de Nueva York, una persona que estaba ahí me platicó que él había logrado encontrar una información que le permitía asegurar que esos papeles de Humboldt no se habían perdido, sino que habían ido a dar a alguna universidad o algún museo de Alemania, donde que con la cortina, cuando se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, la cortina y se separaron los países del este de Europa, esos papeles quedaron por ahí olvidados, y cuando se derrumba el muro de Berlín y se abre todo esto, viene la unión de las dos Alemanias y todo esto, esos papeles aparecieron y que había gente que los estaba ya trabajando, pero hace eso, ya les digo, 20 años o quizá más, y yo no he vuelto a oír sobre el asunto. Entonces, pues siempre me ha quedado esa duda de que si es cierto que esos papeles están por ahí, es un verdadero tesoro para nuestra historia, porque ahí están los manuscritos de toda la gente importante de la segunda mitad del siglo XVIII y la primera decena del XIX, que trabajó temas, pues prácticamente todo lo que le interesó a Humboldt, ¿no? Que pues sabemos que son muchísimos temas, ¿no? Bueno, si les parece, podríamos platicar un poquito. A ver, ¿te ibas a comentar algo, no, Alberto? Sí. Sí, un poco continuando con lo de Humboldt, ¿no? Así, de una manera
pues ahora sí que, no fortuita, porque será un personaje para todas las historias de viajes, pues Humboldt es fundamental, ¿no? Pero yo mencionaría también dos cosas que aquí son muy interesantes, ¿no? Hay que recordar que Humboldt no quiso ser parte de la expedición a Egipto, ¿no? Que promovió Napoleón Bonaparte, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque tenía, por otra parte, las puertas abiertas de América, ¿no? A todas las colonias españolas, ¿no? A sus pies, ¿no? Entonces, resulta interesante porque estaba también recordando que hace como 15 años, creo yo, no sé exactamente cuántos años, hubo una gran exposición en San Ildefonso que tenía que ver con Humboldt, ¿no? Y entonces, bueno, como que tenemos nosotros que recordar que Humboldt, y de los mismos del Colegio de Minería, ¿no? Hablaban de que era el que traía los instrumentos los más modernos, ¿no? Los más actualizados que se conocieran, ¿no? Y que al final de cuentas se acaba dejándoselos, ¿no? A los estudiantes, a los profesores, al colegio de minería, ¿no? Eso es interesante, pero también la recepción que tiene, lo que decía José, ¿no? En todos los niveles, los colombianos y sobre todo los mexicanos, pues también hay que reconocerlos a ellos, que gracias a ellos, pues Humboldt logra amasar esa gran cantidad de documentación, pero lo interesante también es cómo la clasifica, cómo digamos, adquiere todos esos datos que le van a servir. Sin embargo, yo agregaría algo. Ciertamente, la primera mitad del siglo XIX era de cajón que el viajero que llegaba a México llevaba en su maleta el ensayo de Humboldt, ¿no? O sea, sobre todo, o sea, era la Biblia, era el gran Humboldt venerado, ¿no? Pero me adelantaría también a decir dos cosas. Resulta después que uno de los que apadrina Humboldt y llega a México es el célebre Henri de Saussure, ¿no? En su libro Viaje a las Antillas y México en 1854-1856, este libro que me encontré yo en Francia y que lo paleografió Joaquín Galarza, ¿sí? Entonces, bueno, uno se pone a leer este libro y sobre todo una carta que creo que viene al final, dice, bueno, no quiero que lo que yo digo de Humboldt se publique hasta, si no es hasta después de su muerte, ¿no? Y uno dice, pues aquí hay gato encerrado, ¿no? Entonces empieza uno a leer el libro y bueno, dice que el libro está lleno de imprecisiones, está él que viene también, acuérdense que Saussure va a ser el abuelo del lingüista después, ¿no? El que logra así toda la teoría de la lingüística que toda hasta la actualidad es muy reconocida, ¿no? Entonces, se dedica a seguir las huellas de Humboldt por todo México en estos 2 años y tiro por viaje lo critica, dice, no, pues aquí Humboldt dice que había esto y esto, pero se ve que Humboldt no pasó por aquí, dice, porque está lleno de imprecisiones, etcétera, etcétera. Años después, estamos hablando del 56, ¿no? Ya para el 64, cuando los franceses organizan la Comisión Científica de México, recurren a él porque es de los que conocen a México. Ellos reclutan a todos los que conocen a México. Y entonces los franceses, más sutiles, más suavecitos, etcétera, dicen, pues sí, la obra de Humboldt es básica, fundamental, para quien quiera conocer el país, y así también suavecito le pegan duro, ¿no? Porque dicen, bueno, hay tres estudios importantes para conocer México, uno es el de Humboldt, otro es de, no me acuerdo los otros dos, ¿sí? Uno creo que es de Saint Clair de Ville, me parece uno, y empiezan a señalar, ¿no? Lo que queda de lo que es recuperable de la obra de Humboldt y lo que hay que superar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque también se entiende, pues, hay que contextuar, ¿no? Lo que hace Humboldt para él solo, con toda su gente y demás, pues es maravilloso. Pero también hay otra discusión, José, que también ahí ha apasionado a muchos humboldtianos, ¿no? Esto de que antes de irse a Europa definitivamente llega a Estados Unidos y que les pasa toda la información que después va a servir para cuando invaden y se quedan con Texas, ¿no? Entonces así como que son los claroscuros también, ¿no?
que nosotros encontramos en una obra, en una obra, y también es importante estos datos, porque también uno se da cuenta de que en el siglo XIX el conocimiento, como lo sabemos, es poder, ¿no? Y el que tiene el conocimiento tiene el poder. Y entonces esa necesidad de desarrollar las disciplinas que ya mencionaba José, geología, botánica, estadísticas, etcétera, etcétera. Recordemos que la estadística se pensaba que era la madre de todas las ciencias, ¿no? Porque a través de la estadística uno podía encontrar las soluciones a todos los problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, todo eso, pues efectivamente, ahorita que mencionaban 3 obras fundamentales del siglo XIX que van a ser así definitivas para la evolución de la ciencia, van a ser Darwin, en la teoría de la evolución de las especies, Capital de Marx y la obra de Freud, ¿no? O sea, esas 3 obras cambian no digo que, digamos, ayudan a consolidar, ¿no? El conocimiento en general de las ciencias sociales, ¿no? Y ya con la antropología y con todo lo que ustedes quieran, pero ya hay una revolución del pensamiento, ¿no? Ya además, pues las viejas teorías creacionistas y demás que son el pan nuestro de cada día durante el siglo XIX, quedan de lado. ¿Por qué? Porque no es nada más la razón, es la ciencia. El siglo XIX es el siglo de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Aquí ya no es especulación, hay que comprobar. Y no es tanto ser un positivista, ¿no? Y pensar en la ley, así la evolución de la sociedad. No, ya es hablar de leyes científicas que pueden ayudar a resolver los problemas y que a final de cuentas tienen que ver con el desarrollo de la industria, ¿no? Y también con los problemas sociales que se derivan de toda esa industrialización, ¿no? Sobre todo en un tercer mundo o en países colonizados, ¿no? Que también necesitas entender quiénes son estas personas, qué recursos son estos, como decíamos anteriormente, ¿no? Que te van a servir a ti para desarrollar la industria. Es como, ya llegaremos a la Comisión Científica de México. O sea, ahí no era nada más el amor al conocimiento, ¿no? O sea, ya dejémonos de eso. El viajero individual que llegaba, por supuesto, romántico, así me estoy imaginando los cuadros de Hooper, ¿no? Así el hombre frente a la naturaleza y todo lo que quiera. Sí lo había, pero cuando llega una exploración científica viene con fines clarísimos, ¿no? Y ya hablaremos de eso, ¿no? Pues ya métanse, pues ya se metieron al siglo XIX, ya síganse. Un comentario nada más sobre esto de Humboldt. En el caso de este personaje, también me hiciste recordar ahorita algo importante. Hay quien... Ha de haber sido inglés quien hizo ese trabajo, no lo recuerdo ahorita, pero bueno, el punto es que lo que él encontró es que no era tan altruista. En algún momento Humboldt fue consejero de empresas mineras que invirtieron dinero en varias partes, no solo en México, en varias partes. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo comparto contigo esa gran duda de por qué, sin que se lo pidieran aparentemente, fue a llevarle toda esa información a Jefferson. Porque aparentemente es algo que hace de voluntad propia, ¿no? Que va y entrega las cosas. Los sabios gringos se ponen felices, copian todo lo que... Incluso les regala cartas hechas por acá con los jóvenes de minería, les regala los mapas, que por cierto están mal hechos, tienen errores graves, pero bueno, lo que está diciendo, eso lo veíamos cuando alguna vez que hablábamos de los mapas y de cómo se fue viendo el interés tanto de los gobernantes españoles de la Nueva España y los gobernantes de los nacientes Estados Unidos sobre el territorio de lo que es California y Oregon y toda esa parte del norte. ¿Cómo es que mientras para novohispanos, mexicanos y españoles eso era algo totalmente nebuloso, sin mucha claridad y sin mucho interés? Para los gringos era, que antes de que fueran gringos incluso, era algo muy importante, buscar el famoso o el supuesto paso entre los dos océanos, ¿no? Sí. Ok, pues ya si quieren, métanse ya al siglo XIX,
a la mitad del siglo XIX, ¿no? En la época del Segundo Imperio, de los llegada de los franceses. Porque además ya nada más nos queda un rato de plática, así que quién se avienta, Alberto? Pues mira, yo lo que creo es que, bueno, aquí siempre necesito fuentes, caray, ¿no? Así, hay yo, cuando me enteré yo que en Francia había un seminario que se llamaba así, ¿no? La invención científica del Mediterráneo, ¿ok? Y habla de Egipto, Morea, a Grecia y Algeria, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, a ver, ¿qué onda con esto? Porque ya había leído algunas cosas que, sobre todo un trabajo de un profesor francés también, Numa Brock, que hablaba de 4 expediciones, ¿no? Estas 3 más la de México, ¿no? Es ahí donde yo empecé a meter y dije, bueno, ¿por qué no hablan de la de México, no? En ese entonces estaba empezando a desarrollar la investigación, ¿no? Entonces, hay un artículo aquí de Emma C. Sparry que se llama La invención de la expedición científica, ¿no? La historia natural, Bonaparte y Egipto. Bueno, me parece muy pertinente, ya que ya después de todo lo que hablamos, lo que aquí se menciona, ¿no? Que la expedición científica, el concepto de expedición científica, nace con la expedición de Egipto, ¿sí? La expedición científica de Egipto. ¿Por qué? Nada más porque es francesa y porque Bonaparte la pensó y la llevó a cabo. No, simple y llanamente dice porque aquí se vuelve entonces un asunto de Estado en donde participan las instituciones, así prácticamente todas las instituciones que la van a financiar, ¿no? Las instituciones como el Museo de Historia Natural, como Minería, etcétera, además de todos los profesionistas, ¿no? Que participan, que son como 180 más o menos, me parece, ¿no? En donde va todo, arquitectos, geógrafos, biólogos, dibujantes de alto nivel, todas las disciplinas habidas en ese entonces, ¿no? Entonces, esta mujer, ¿sí? Emma, dice, esta expedición marca un hito en tanto de que se separa ese viajero que buscaba las curiosidades, que buscaba un poco más hacer literatura, que de generar un conocimiento científico. Y efectivamente lo vamos viendo, ¿no? La historia de México durante el siglo XIX, estaba yo pensando en algo que escribí hace tiempo, que ya no lo encuentro, ¿no? En donde si hacemos nosotros un repaso, ¿no? De qué fue lo que pasaba en México, porque cuántos no han dicho que en México no pasaba nada, ¿no? ¿Sí? Que en México pues no había gran actividad científica. Yo creo que eso es falso, que los estudios actuales demuestran que hubo mucha actividad, quizá no de un nivel así altísimo, pero hubo actividad. Bueno, para el ejemplo que tenemos está el Instituto Nacional de Estadística, que después fue la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y efectivamente, quizá no eran trabajos científicos así de altísimo nivel, pero era una reunión, ¿no?, de la gente más talentosa del país, ¿no? Entonces habían cosas curiosas, habían cosas muy bien hechas, pero pues también tenemos que entender de que México no podía estar en un nivel como en Europa, tan simple porque no habían instituciones como las que ya habían desarrollado en Europa, ¿no? Ahí, por ejemplo, si nosotros nos vamos al famoso jardín de plantas, ¿no?, de Francia, pues es una tradición añeja, ¿no? Ahí estuvieron Buffon, ahí estuvieron todos los grandes botánicos de aquel entonces, ¿no? Y además de que si han ido a lo que es el Museo de Historia Natural, por ejemplo, híjole, es una cosa de locos todo lo que tienen ahí, a veces hasta parece así un toque barroco, ¿no? En donde parece que se te va a caer todo lo que tienen ahí, porque de veras que tienen colecciones maravillosas, ¿no? Porque también se han dedicado a recoger, a estudiar, lo que hemos estado platicando últimamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo diría en México, no? Ya sabemos nosotros que
en el 1833 con Gómez Farías, hay una reforma educativa, se promueven los institutos científicos, artísticos y literarios, de ahí sale la mayoría de los grandes pensadores, sabios, científicos mexicanos, pero hay también muchas preocupaciones, por ejemplo, las de las fronteras, ¿no? La frontera del norte y la frontera sur siempre han sido un problema y había que delimitarlas, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros, ¿sí? Misiones científicas o comisiones científicas que se encargan también de, por ejemplo, el istmo de Tehuantepec, me pongo a pensar, ¿no? Por supuesto que todo el mundo estaba viendo cómo cortar toda la distancia que hay, ¿no? Así por toda Sudamérica y demás, y hacerlo más corto hacia Asia, ¿no? Que también está en plena efervescencia los asiáticos, ¿no? Entonces se manda a hacer un reconocimiento del istmo de Tehuantepec, ¿sí? En los años 42, 43, pero también existe la Carta General de la República Mexicana y también sale el boletín de la Sociedad Mexicana en esos años, estamos hablando de 1840 y tantos, 50 y tantos. Hay comisiones norteamericanos que llegan también a explorar el istmo de Tehuantepec. Hay también una necesidad de hacer el Atlas Nacional, ¿no? Después García Cubas, ya sabemos, elabora el Atlas Histórico de la República Mexicana. En fin, esa necesidad de profesionistas que hagan un reconocimiento del país, pues es algo muy importante, ¿no? Entonces así vamos nosotros elaborando. Además, creo que lo leí en Gómez Farías, sí, que hablaba de que, pues, ¿cómo vamos a saber hasta dónde llega lo mexicano o hasta dónde llega la República Mexicana si no sabemos ni dónde están las fronteras, ¿no? Entonces también se organizan estas comisiones que mencionaba, ¿no? Y ahí hay un gran personaje, sí, Salazar y Larrey, que no es muy reconocido, pero que hace una tarea titánica. En fin, luego, entonces ya acercándonos a la época del Imperio, tenemos dos comisiones que son muy importantes, ¿no? La Comisión Científica de Pachuca y la Comisión Científica de... ay, se me fue el nombre, un nombre náhuatl, ¿no? Ahorita me Tlaltoyuca, ¿sí? Bueno, cuando llegan los franceses, entonces ellos en alguna carta leí que decían que en México no había nada, no había academias, no había centros científicos, no nada, mentira, había muchas cosas, pero la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística también se había organizado en varias comisiones, ¿no? Había de todo, historia, arqueología, eran como 15 divisiones que había dentro de la comisión científica. Academias se llamaban. Sí, entonces había mucha actividad, ¿no? Y estaba la crema de los mexicanos, ¿no? Tanto conservadores como liberales, como moderados, etcétera. A lo que yo voy es a lo siguiente. Cuando llegan los franceses, ¿sí? Y ellos llegan en el 62, ¿no? En el 64 vamos a regresar otra vez a Egipto. O sea, Napoleón Bonaparte organiza la Comisión Científica de Egipto. Sí, pero bueno, Napoleón el Pequeño lo que quiere es superar a su tío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él dice, bueno, aconsejado, y aquí está lo interesante, ¿por qué esta idea de expedición científica ha cambiado? Entonces, porque recurre a todos los ministerios en los que está organizado el gobierno francés, ¿no? Estamos viendo que está el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Instrucción Pública, está el Jardín de Plantas, está el Colegio de Minería, está el Observatorio Nacional, están todos, la crema de la crema, o sea que sí era un proyecto muy importante, ¿no? Entonces, pero el problema era, pues, ¿quién va a pagar por esa comisión, no? O sea, entonces empiezan ahí las discusiones y bueno, a ver qué va a hacer. ¿Vamos a enseñar a los mexicanos a hacer las cosas o vamos a ir nosotros a recolectar lo que necesitamos y lo llevamos a París para que ahí se analice, etcétera, etcétera? Bueno, total que deciden mandar a sus exploradores, gente muy calificada, apoyada además por otra gente más calificada desde París, para que entonces, con instrucciones, con mapas, porque un año antes se dedicaron a recolectar por todas las bibliotecas y por todos los museos que encontraron en donde había información sobre México, todo lo que necesitaban estos viajeros para llegar conociendo, ¿no? No va a ver qué se encontraban, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque aquí entra otro personaje que dice uno, y bueno, ¿y de dónde apareció Bazaine, no? El mariscal, ¿no?
Resulta que él piensa también crear una comisión que le va a llamar Científica, Artística y Literaria de México, que es una comisión franco-mexicana, ¿no? Él, digamos, recluta a los militares más destacados que van acompañando al ejército, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Los que salen de la escuela politécnica o de las instituciones militares francesas salen muy bien preparados, ¿no? Porque además eso es lo paradójico, ¿no? Serán soldados, serán lo que quieran, pero si son ingenieros, si son médicos y demás, llevan un conocimiento también profundo, porque también es lo que se enseña, ¿no? En las escuelas, o sea, forman bien a sus profesionistas, ¿no? Entonces dice uno, a ver, ¿por qué a Bazén se le ocurre crear otra comisión paralela a la Comisión Científica de México, ¿no? Entonces yo digo, bueno, veamos al personaje. Bazén resulta que es el nieto, ¿sí? De un Bazén que junto con otros 12 o junto con otros 11 crea la Academia Imperial de Ciencias de Rusia, ¿sí? Y yo ese dato me lo encontré en los archivos, ¿no? Digo, caray, ¿no? Entonces como que hay un conocimiento previo, ¿no? Sí, además no olvidemos nosotros que Bazán está, no sé, como 3 años, 4 años en Argelia, ¿no? Y nosotros ya habíamos mencionado que también los franceses organizan una comisión científica en Argelia, sí, que va a estudiar Argelia así con lujo de detalles, porque acuérdense ustedes que la querían volver un departamento, no una colonia, un departamento, porque un departamento es más fácil de administrar, ¿no? Y lo dominan y se llevan lo que necesitan, ¿no? Bueno, pero aquí el asunto es de que estamos viendo nosotros que hay una tradición que empieza con Egipto, después con Grecia, otra vez con Egipto, con Champollion, y luego en Argelia, y luego los franceses, si leemos a Michel Chevalier, él en buena parte de la obra se queja mucho de que cuando invadieron China, que no mandaron una comisión científica. Y entonces dicen ellos, se lamentan, perdimos la oportunidad de conocer ese paisote, ¿no? Imagínense lo que hubieran hecho los franceses si hubieran mandado una comisión científica a China, de todo lo que no se hubieran enterado, ¿no? O se hubieran sido, ahora sí que la envidia de todas las expediciones científicas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que en el imaginario se va construyendo, ¿no? Una Argelia mexicana, porque así le llaman a México, y un Mediterráneo americano que sería el Golfo de México, ¿no? Entonces así como que empiezan a jugar con estas ideas que más bien es reafirmar el proyecto que tienen, ¿no? Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, ¿no? Cuando ya es un hecho que están ya estas dos comisiones, los franceses de París dicen, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que los mexicanos recojan con esta comisión de Bazén todos los materiales que necesitamos y los mandamos a París porque aquí hay instituciones que sí pueden con ese trabajo. En México no lo hay y creo que de alguna manera hay razón, ¿no? Pero la guerra está ahí presente, ¿no? Y entonces la guerra también va marcando la pauta de los trabajos que hacen estos exploradores, ¿no? No pueden terminar con todo lo que hacen, pero sí recogen bastantes cosas. De hecho, los que se dedican a la arqueología tienen que salir del país apresuradamente y se van a Centroamérica y ahí hacen trabajos bien interesantes en Guatemala y en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Los botánicos solamente del centro de México logran recorrerlo y recogen materiales, esto y aquello, ¿no? Y lo mandan a Francia, ¿no? Y hay un minero que se va al norte, pero antes de llegar a México se va a las Californias, a Utah, etcétera, donde está el pleno boom, ¿sí? De explotación minera, ¿no? Yo creo que va como espía, ¿sí? Va a ver qué máquinas utilizan, hacer porcentajes de cuánto obtienen, etcétera, porque se tiene la idea de que esos filones, ¿sí? Continúan hasta Sonora, ¿no? Y toda esta zona montañosa de México, ¿no? Entonces hace un trabajo bien interesante, pero también hace un trabajo bien interesante de etnología, de arqueología, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, viene también Bracer de Beauvoir, el viejo Bracer de Beauvoir, que llega a México a continuar sus estudios porque lo tienen en muy alta estima. En esas épocas se encuentra la relación de las cosas de Yucatán y el Rabinal Achí, si no me equivoco, ¿no? En las bibliotecas españolas. Bueno, total, en breve, hacen un trabajo así tremendo
durante 2 años, ¿no? Del 64, perdón, 3 años, del 64 al 67. Y cuando las cosas se ponen difíciles, pues pum, se van y dejan muchas cosas incompletas, pero así incompletas y todos se llevan una cuestión interesante. Y bueno, ¿y qué pasa con Maximiliano? Dicen, no, pues que está nada más ahí de adorno o qué. Pues la cosa es de que los franceses no lo invitan a participar en nada, ¿sí? Maximiliano de alguna manera se acerca a la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, pero así con mucha precaución. Pero lo que sí hace él es cobijar a estas dos exploraciones antes de que llegaran los franceses que había en México, ¿no? La de la Comisión Científica de Pachuca y la de, ¿cómo les dije? De Mentlaltoyuca. ¿Sí? Y además, esto está lo más interesante todavía, que siento yo que no ha habido todavía quien se meta a esto. Yo encontré documentos. Crea una exploración científica de Yucatán, ¿sí? Y ay, le dice uno, qué barbaridad, qué maravilla, ¿no? Yo no encontré los documentos donde digamos, describe lo que hicieron, pero sí encontré quiénes eran, cuánto les pagaban y algunos datos así que me permiten decir, pues claro, esto fue una realidad, ¿no? Y bueno, pero también, acuérdense ustedes que Carlota, cuando se va a Yucatán, pues también hace esa célebre visita a Uxmal, ¿sí? Creo que nada más Uxmal, y la va acompañando José Fernando Ramírez, que después hace un ensayo arqueológico, así, más o menos, sobre Uxmal, ¿no? Entonces, hay actividades, Maximiliano visita los centros mineros, etcétera, fomenta actividades económicas, y entonces hay una cosa que también está bien interesante. Nos vamos acercando también al año del 67, que se había pensado el año en donde se iba a organizar una exposición mundial, ¿no? Estas exposiciones industriales en donde ya se tenía diseñado el pabellón para México, donde iban a exponer todo lo que los franceses iban a llevar. Pero Maximiliano dice, no, yo quiero ir por México y quiero mi pabellón también para mantener esto, pero no se logra, ¿no? No se logra porque lo fusilan y porque los franceses también se van de México, pero aún así se logra exponer lo que estos franceses se llevaron. Sin embargo, encontré yo un proyecto en donde Maximiliano quiere organizar una exposición industrial en México. Están ahí todos los detalles y demás, bien interesante. Con Mario, que es lo que hemos estado trabajando últimamente. Mario González. Le dije, a ver, Mario, vete por este lado, porque aquí se me hace que vamos a encontrar algo interesante. Resulta que hay un gran proyecto, ¿cómo se llama? Elisa Vargas Lugo, escribió un libro sobre ese proyecto de exposición universal, muy bien documentado y todo, pero Mario ha encontrado cosas también bien interesantes, ¿no? Porque yo es a donde quiero llegar, ¿no? Regreso a Bacén. Bacén, para organizar su comisión, nada menos que hizo. Agarró todo lo que había en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y le dio forma a su comisión. Incluso se lleva prácticamente a todos los sabios, ¿no? Bueno, Maximiliano, cuando crea su Academia Imperial de Ciencias y Literatura en el año de 1865, lo que él quiere hacer es una academia de mexicanos que velen por los intereses de los mexicanos, ¿no? Junto con otras actividades y demás. Bueno, no resulta, pero para mí esto que estoy platicando es, según yo, es un eslabón que permite unir el antes y el después del imperio, ¿sí? Y después, ya con la República restaurada, se retoma toda esta tradición científica, tecnológica y demás, y digamos que no fue un trabajo en balde, no fue un trabajo que se perdió, ¿no? De hecho, México rompe relaciones con Francia y creo que es hasta el 80 y tantos que nuevamente se vuelven a normalizar las relaciones, y uno de los miembros de esta comisión científica, Desiree Charnay, regresa a México, ¿sí? En el año creo que del 84, que además es un año bien interesante, no solamente por Porfirio Díaz, sino porque también se publican libros bien importantes. Uno de ellos es el de Santiago Ramírez, de Riqueza Minera Mexicana. Ese es un librazo, ¿no? Un recuento de todo lo que hay a nivel de minería en México, y otros que no me acuerdo, pero pues ya estamos nosotros viendo que el país, ¿no?
ya entró a esta política modernizadora, en donde yo ahí tengo una idea que estoy tratando de desarrollar, creo que la otra vez les platicaba, estas dos palabras, estos dos términos, ¿no? ¿Qué pasa con México? ¿Se tecnologiza o se tecnifica? ¿Sí? O sea, no es lo mismo. O sea, o consumes la tecnología o la produces, ¿no? Y es ahí donde otro trabajo que hice, ya platicamos anteriormente, tiene que ver con las patentes, ¿no? Ahí porque vemos que todo lo que hicieron los mexicanos durante esos años en donde estaban prácticamente cerradas las fronteras a los extranjeros, pues ahora cambia toda la relación y entonces ahí viene pum, la avalancha de desarrollo de patentes que tienen que ver con todos los campos de la industria y que explotan los industriales. Nada más para terminar con esto, ¿no? El asunto es que también se me olvidado, se me pasó decir que Napoleón III también está rodeado de industriales, de financieros, sí, de ingenieros, de científicos, etcétera, que son los que desarrollan estas ideas, ¿no? También de imperialismo industrial, tecnológico, y la expedición científica de México, pues es uno de los instrumentos, ¿no? Que usan para volverlo un departamento, tampoco querían una colonia, ¿sí? Sí, solo que se enfrentaron con un Maximiliano que le salió más nacionalista, ¿no? De lo que pensaban o se pudieran haber imaginado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, no? Pues las comisiones científicas, como vemos, creo, tienen un papel muy interesante, ¿no? Durante toda esta curiosidad por la naturaleza, por los recursos naturales, etcétera, ¿no? Es una empresa comercial, es una empresa industrial, ¿no? Y eso lo entendieron muy bien los mexicanos, porque con Altamirano al frente de la Academia Mexicana de Ciencias y Literatura y posteriormente con todas las sociedades o muchas de las sociedades que se van creando en esa época, pues están también de acuerdo en que las exploraciones científicas son importantes para conocer también los recursos con los que cuenta el país. Y una de esas exploraciones, sí, es esta, que es muy importante, la Comisión Geográfica Exploradora, que se da de 1878 a 1914, que también ya reúne a la crema de la crema, ¿no? Y bueno, pues estamos nosotros ya hablando del porfiriato, ya estamos hablando de otro México, ¿no? De que ya tiene pues más claro el rumbo que quiere seguir y las exploraciones científicas hasta la actualidad pues son eso, ¿no? Estar buscando recursos naturales, es estar aplicando la ciencia, ¿no? Para fines ya, digamos, utilitarios, ¿no? Ya la ciencia por la ciencia, eso quedó muy, muy, muy atrás, ¿no? Así es. ¿Cuál sería, en lo que se conecta otra vez, José, Alberto, cuál sería Dime. tu conclusión sobre este tema? Que de alguna manera lo estás comentando ahorita, pero para redondear la idea de lo que acabas de decir, ¿no? Las comisiones son una empresa, ¿no? Y que está Sí, buscando de dónde va a sacar las materias primas, cómo le va a hacer, dónde las va a poner, a dónde las va a llevar, para producir productos manufacturados que obviamente después a estas colonias o departamentos que pretendían tener, pues se les vendiera, ¿no? Y generar todo mira, este gran mercado capitalista ya en plena ebullición en el siglo XIX. ¿Qué pasa, Alberto? Al final de cuentas, ¿en qué concluye esta idea y esta intención del colonialismo europeo? Porque hay que decirlo, era el colonialismo europeo, ¿no? fíjate, yo alguna vez discutí con colegas cuando hablábamos de esta comisión científica que me decían, es que la ciencia es imperialista, ¿sí? También. Y yo les decía, sí, pero también es ciencia, Uh -huh. ¿sí? O sea, es que es ese rollo, ¿no? De que dices, no, es que si la pones en el mismo costal de todo lo que es el imperialismo, sí está bien, sí es cierto. Todo esto que yo platico, pues creo que es clarísimo de que los franceses quieren imponer sus políticas, ¿no? Y beneficiarse lo más que se puede. Y los mexicanos se resisten, pero los mexicanos también tienen un proyecto de gobierno, ¿sí? El mismo MAS lo promueve. Pero también algo que ya habíamos platicado anteriormente en otra reunión, es de que también las ideas económicas, políticas están ahí presentes. No es nada más positivismo, ¿sí? Es también que bueno, que al final de cuentas el positivismo o los científicos, los llamados científicos, ¿no? Positivistas, ¿no?
no es que fueran científicos, matemáticos y esto y aquello, no, son estos personajes que también están atrás de Napoleón III, que son los financieros, los industriales, etcétera. Son esos que creen en la ciencia y la tecnología como el medio para llegar a la modernización. Y entonces ahí se va cambiando toda digamos, esta política de independencia de México, etcétera, etcétera. Yo escribí un artículo hace tiempo, al cual, un poco respondiendo a tu pregunta, que le puse por título Sabios militares y empresarios durante el Segundo Imperio Mexicano, y creo que ahí podría yo dar esa conclusión, ¿no? O sea, tanto la ciencia como los militares, como los industriales, porque muchos de los que pertenecen a esta comisión del CREA Bacén son empresarios. Están los Garay, están los Escandón, está medio mundo, ¿sí? Que está pendiente, que está muy, vamos a decir, empapada de esta situación de desarrollo industrial en el país, ¿no? De hecho, ¿cómo decirte? Muchos de estos personajes, ¿sí? La mayoría son Sí, conservadores, ¿sí? Que no me bueno, extraña, ¿no? Porque los conservadores están por el desarrollo industrial del país, ¿no? Por el bueno, fabricar mercancías, intercambio comercial, etcétera. inténtalo. Los liberales están por Te exportar paso la materias liga. primas, ¿no? Entonces, todo esto para mí concuerda y se va a ver claramente a partir de la República restaurada, porque empiezan las exploraciones científicas, las exposiciones industriales, porque viene una avalancha digamos, de modernidad a partir incluso cuando hablábamos de la moda, estamos hablando de máquinas de coser, etcétera, pues son parte de toda esta, digamos, revolución tecnológica que se está dando en el país, revolución entre comillas, pues, ¿no? O sea, porque todavía falta mucho, porque todavía el país es agrario en su mayor parte, porque todavía no están desarrollados todos los sectores industriales, se privilegia la industria textil, la industria minera y sobre todo la exportación de metales preciosos, ¿no? En fin, como lo decía hace rato, para mí esto que estoy diciendo me van dando los elementos para hablar de ese eslabón que puede entonces ya unir lo anterior a la comisión con lo que después resultó, ¿no? En este periodo del Segundo Imperio. Así es. Pues muy bien, Alberto. Está José Ruiz tratando de conectarse porque se le acabó la pila de la computadora y está tratando de comunicarse a través del teléfono. Si veo que no se puede comunicar, le voy a pedir pues que nos comente vía telefónica sus comentarios, ¿no? Mm. Entonces, pues está muy interesante, Alberto, y creo que habría que ahondar más en estos temas que a veces eh, pues se quedan muy de lado porque la gente no, pues se queda a veces con la historia militar, ¿no? O la, Sí, creo que ahí me escuchan. sí, exacto. Nada más déjame acabar el comentario, José, y ahorita te voy a pedir que ya hagas un par de comentarios para ya ir cerrando la sesión. Sí, sí, Esta cuestión de que la idea de la historia científica, de la ciencia y la tecnología, pues queda a veces muy de lado porque aparentemente resulta ser árida, ¿no? Y poco entretenida. Y sin embargo, ahorita ustedes pues nos han tenido una hora y media muy atentos a lo que a toda esta cuestión. Eh, Tu visión sobre el siglo XIX, José, y espero que te podamos escuchar. Alberto, tú me dices si lo escuchas bien también. Uh Ahorita -huh. que empiece a sí, hablar, adelante. sí, bueno, quisiera yo agregar a todo lo que nos dijo Alberto que también hay exploraciones de otros gobiernos, o sea, patrocinados por otros gobiernos, Uh -huh. especialmente el de Estados Unidos, que empieza a hacer no solo el Instituto Smithsoniano, que digamos sería el más oficialmente el de mayor jerarquía, sino bueno, universidades y otras instituciones, fundaciones, en fin, y desde luego esfuerzos individuales también. En la medida que el siglo va avanzando, el ingreso o el interés de los Estados Unidos por conocer lo que es México y posiblemente también como consecuencia del trabajo de Humboldt, bueno, se van interesando por conocer más detalles, entonces patrocinan varias
mucha gente, van a muchos países de una manera repetida. Entonces, en el caso de México hay una expedición que se prolonga a lo largo de 13 años, que el pretexto es la biología, y empiezan a trabajar ahí de alrededor de 1880 y tantos, y va a terminar en los primeros años del siglo XX. Los personajes se llaman Goldman y Newman, son dos biólogos. Bueno, aparentemente lo que les interesa es la biología, pero a la hora que se ve cuáles son los materiales que recogieron a lo largo de ese tiempo y qué lugares visitaron, se da uno cuenta de que visitaron prácticamente todo el país, y que además no se limitaron a las cuestiones de biología, también les interesó la minería y les interesó la antropología. Ya es un tiempo en que las cámaras fotográficas ya pues son comunes, entonces sacan fotografías de muchos de los habitantes de las diversas partes del país. En fin, es una expedición verdaderamente monumental, y la cantidad de información que se llevan también es algo extraordinaria, de tal suerte que bueno, a mí en lo personal me ha interesado mucho saber qué es lo que se llevaron, y he estado intentando encontrar el patrocinio para hacerlo, pero bueno, el caso es que es algo que nos hace ver que hay un momento en que el interés por el territorio mexicano de los gobiernos extranjeros pues es mayor y con más recursos y más posibilidades de los que los propios mexicanos hemos tenido a nuestra disposición, o hemos sido capaces de administrar para lograr ese tipo de recopilación de información. Pero es decir, esto lo menciono de una manera muy esquemática, pero el caso es que hay muchas expediciones gringas y que también valdría la pena hacer un recuento de qué es lo que les ha interesado y cómo es que lo han venido manejando. Porque, desde luego, quizá en todos los casos, han tenido la anuencia del gobierno mexicano. En algunos casos tuvieron, por ejemplo, en el caso de Goldman y Newman, el gobierno mexicano, el gobierno de Porfirio Díaz, les puso como condición que hubiera, que todo lo que fueran a transportar fuera del país fuera revisado, reconocido y conocido por funcionarios mexicanos. Y una de las personas que más importancia tuvo en esto fue justamente el personaje que ya les he comentado, Alfonso Luis Herrera López, que justamente, bueno, era muy joven cuando esta exposición se dio, pero ya tenía trabajo muy importante, y finalmente fue reconocido por el Smithsoniano, le dieron algún premio, y le publicaron algunos de sus trabajos. En fin, fue una gente que tuvo mucho conocimiento y mucha importancia en la defensa de lo que vendría a ser los recursos naturales mexicanos. Bueno, luego les hago un comercial al respecto, pero bueno, el punto es que el interés del gobierno norteamericano y no solo del gobierno, sino también de los industriales y los personajes de las grandes empresas y el pueblo gringo en general, el pueblo culto gringo ha tenido mucho interés por los recursos, no solo de México, sino de América Latina en general, de Hispanoamérica. Han patrocinado muchísimo trabajo de exploración y de contacto con científicos locales, a los cuales han llevado en muchos casos a trabajar a las universidades gringas, y en muchos casos los han convencido de quedarse por allá trabajando lo que serían los materiales recopilados en sus países de origen, y que bueno, pues, finalmente las colecciones que han enriquecido son las de los grandes museos gringos. Pero hay otro tema que quiero comentarles también brevemente, que tiene que ver más directamente con el asunto de los tiempos de la intervención francesa, que es un personaje del que seguramente Alberto ha oído hablar, que se llama Maury, Matthew Maury. Este hombre fue un marino que fue un personaje muy, muy reconocido como oceanógrafo, y que en la primera mitad del siglo XIX tuvo la
suerte, la visión de dedicarse a reunir información suelta sobre corrientes marinas y corrientes de vientos en el mar. Porque recuerden que en ese tiempo lo que había era una competencia, ¿cómo decir? Una competencia, una indecisión sobre qué sería más útil para la navegación, si el velero o el buque de vapor. Uh-huh. Entonces, durante varios decenios hubo una competencia muy fuerte, es decir, había suficientes argumentos para defender ambas posiciones. Y en ese tiempo, o sea, antes de 1850, recuerden que Maximiliano, como joven, hizo un viaje a Brasil. Uh-huh. Ese viaje que hizo a Brasil lo hizo justamente utilizando el manual que Maury había hecho con esto de las corrientes marinas y demás. Y cuando regresa a Europa se encuentran por allá. La anécdota dice que Maximiliano estaba tan complacido con la ayuda y la utilidad que había tenido este manual, que le da algún tipo de condecoración a Maury y realmente se hacen amigos, establecen una amistad que va a durar hasta la muerte de Maximiliano. Cuando Maximiliano ya está en México, entre muchas de las cosas que hace es nombrar una comisión creo que llamaba de colonización y de territorios y colonización, algo así, que pretendía organizar la inmigración de ciudadanos gringos al territorio mexicano, pero decide que ese consejo, esa comisión, sea presidida precisamente por Maury. Maury, en los 15 o 20 años anteriores a la intervención, había estado participando en algunas de estas expediciones gringas por el continente americano y habían estado explorando. Esto tiene que ver con el problema que surge en Estados Unidos que va a desembocar en la guerra civil. Entonces lo que van haciendo es discutiendo, uno de los puntos centrales es la cuestión de la esclavitud. Y para muchos de los esclavistas, pues previendo que pudieran, antes de que haya guerra, previendo que quizás no puedan continuar manteniendo su sistema de trabajo y su sistema de explotación de los esclavos, piensan que deben encontrar lugares donde puedan continuar pues lo que hacen en las zonas del Mississippi y sus alrededores. Entonces lo que hacen es explorar sobre todo la zona de Brasil, del Amazonas en Brasil. Entonces Maury es uno de los personajes más interesados en esto, pero también exploran Venezuela y exploran las Guyanas y en fin, una serie de lugares, y entre ellos tienen mucho interés por la zona de Veracruz, donde está Alvarado y Córdoba, Veracruz. Por ahí fundan una colonia que va a llevar el nombre de Carlota, por cierto. Pero el caso es que lo que sucede cuando Maximiliano nombra a Maury para esta comisión, Maury logra tener un buen salario y además una oficina o varias oficinas dentro de Estados Unidos para reclutar gente, y la idea general es que si el interesado en venir a México es una gente que tiene recursos, pues puede venir con todo lo que quiere, incluso sus esclavos, y se le va a dar terreno para que pues ponga ahí sus cultivos, se le va a dar, en fin, todas las facilidades necesarias. Y por el lado de la gente que no tuviera tantos recursos, pues se le facilitaría también la posibilidad de tener algún terreno nada despreciable de tamaño en alguna parte también del territorio mexicano. Entonces esto atrae a mucha gente, pero claro, el problema fundamental es que están contando con la esclavitud. Entonces cuando Maximiliano pues entra en desgracia, pues este proyecto fracasa por completo. Pero antes de que eso suceda, y que ya los
pero ellos han perdido la guerra. Mauri se refugia en México y Maximiliano lo nombra director de lo que va a ser el observatorio, bueno, lo que pretendía que fuera el Observatorio Astronómico Nacional, que pretenden instalar en el castillo de Chapultepec. Hacen algunos trabajos ahí iniciales. Mauri pues convence a Maximiliano de que le dé dinero suficiente para ir a Europa y comprar los instrumentos necesarios. Maximiliano le da el dinero, Mauri se va a Europa. Maximiliano cae, no se vuelve a saber más de Mauri, y unos años, 5 o 6 años después de la muerte de Maximiliano, ya las cosas en Estados Unidos se han calmado, hay algún tipo de amnistía, y los del sur que han perdido pueden volver. Mauri había llegado a ser uno de los principales personajes del gobierno rebelde del sur. Bueno, el caso es que puede regresar a Estados Unidos y el tiempo que estuvo en Inglaterra lo aprovecha para escribir algunas obras que van a darle realmente la celebridad de la que goza para siempre, porque actualmente se le considera como el padre de la oceanografía, el padre de la oceanografía, de tal suerte que para los gringos pues, es un héroe nacional que bueno, pues patrocinamos los mexicanos con la beca que tuvo en Londres para hacer sus libros tan reconocidos. Entonces Mauri también es un personaje interesante porque pues bueno, por todo lo que les he contado, pero sobre todo porque también nos hace ver que el interés de los Estados Unidos por el territorio mexicano pues fue en paralelo con el de los franceses y finalmente fue adquiriendo más importancia, más notoriedad. Se llegó a tener más importancia se llegó a dominar, de hecho, ¿no? Y lo que sucede con para mí esto que decía Alberto me parece muy, muy interesante, que resumiendo es, los franceses perdieron la guerra, pero ganaron la cultura, la permanencia de su cultura en México, ¿no? Porque pues sabemos que incluso Porfirio llegó a ser un gran admirador de la cultura francesa. Sí. Así es. Bueno, creo que tenemos temas para platicar varias horas más, ¿no? Así es. Pues bueno, hemos llegado al final, ya nos tardamos más de 1 hora y media en esta transmisión, y antes de despedir esta plática muy interesante y que seguramente continuaremos próximamente, déjenme comentarles que nos ayuda mucho que nos hagan comentarios en la transmisión. Usted sabe que los parámetros y las cosas que hace Facebook y las redes sociales pues tienen ahí una cierta cantidad de o reglas que hacen que una transmisión o una publicación se difunda o no se difunda. Entonces es importante tanto para nosotros y para la intención de este esfuerzo de comunicación y de divulgación de la historia, pues que nos ayude, pues no solo compartiendo, que también se lo agradecemos infinitamente si usted comparte nuestras transmisiones, que nos haga comentarios durante la transmisión. Quiero mandarle un saludo a mi querido amigo Gabriel Aguilera, que nos dice felicidades por este año nuevo, queridos amigos, y le pido una disculpa pública porque lo hicimos ir a arreglar unas computadoras y resultó que las memorias no eran del tamaño adecuado. Ahí se equivocó el fabricante. Mis queridos amigos de Kingston la cajetearon. Pero bueno, se puede cambiar y no pasa nada, ¿no? Y también nuestra queridísima amiga, colega, y que aún no hemos tenido todavía el honor de contar con ella en estas pláticas de conversaciones con la historia, que es Nuri Pons, nos dice felicidades por empezar también el año. Me apasiona el tema. Saludos con cariño. Le mandamos aquí tanto José como Alberto y su servidor un gran, gran abrazo. Y antes de pedirles un comentario final tanto a Alberto como a José, quiero mandarle un abrazo y un agradecimiento a mis compañeros de trabajo en estas transmisiones, que son Aquiles Alexei, que es nuestra parte técnica, todo lo que tiene que ver con audio, video, transmisión, todo este tipo de cosas, y de Leticia Zamora, que es nuestra colaboradora
en este tema y que está pasando por un pequeño, bueno, no un pequeño, una situación de salud un poco delicada y que esperamos que logre vencer pues logre vencer a la enfermedad, ¿no? O sea, y que no tenga mayores consecuencias. José, ¿algún comentario final que quieras hacer? Pues me gustaría que, si tenemos otra oportunidad, dedicáramos quizá a delimitar el tema con un poquito más de detalle para poder profundizar un poco más, porque creo que puede ser de interés para quienes nos escuchan, pues conocer más detalles quizá pues no solo de las instituciones ni de los procesos, también un poco los personajes, y que si hay jóvenes historiadores o con interés por la historia, vean que la cantidad de temas y de dudas que tenemos todavía sobre nuestra historia es enorme, y que además cada vez que resolvemos algunas de estas dudas o encontramos la obra de nuestros antepasados con cierto detalle, nos damos cuenta de que pues somos un pueblo que tiene absolutamente todo lo necesario para salir adelante, y que en estos tiempos difíciles pues eso es importante que se difunda, que se sepa, que tomemos un poco más de confianza sobre nuestras posibilidades. Ese es mi mensaje al futuro. Ok, claro que sí va a haber más oportunidades. Creo que es un tema en el que hay que empezar a meternos más a profundidad, porque es muy interesante. Puede parecer muy árido al principio, pero sí, después de lo que he escuchado hoy, hijo, hay para rascarle profundamente. Mi querido Alberto, feliz año, además te mando un super abrazo, mi querido amigo, también a José, a los dos, un gran abrazo a los dos. Tu comentario final, Alberto. Pues mira, Aquiles, hace pues como 20 años, yo creo, cuando empecé a escribir algo sobre este tema, me da mucho gusto ver que han proliferado los artículos que tratan de alguna manera este asunto, ¿no? Yo creo que si tú me dices, ¿estás haciendo historia de la ciencia o qué estás haciendo? No, yo no creo estar exactamente haciendo historia de la ciencia. Más bien creo que, aunque es así un término muy amplio, vago, no sé, yo creo que me acerco más a la sociohistoria, ¿sí? Uh-huh. Y en este caso, tomo de ejemplo o tomo de pretexto para elaborar o para poder aplicar la metodología y la teoría que he asimilado este caso, porque a mí cuando empecé a encontrar, y digo, tiene razón José, hay muchísimas cosas más que decir, ¿eh? Yo he tratado de sintetizar lo que creo más importante, pero sí hay un montón de cosas. No sé si José se estaba refiriendo a Alfred Maury, seguramente sí, bueno, no sé, más bien, ¿no? Entonces, el asunto es de que este personaje sí es muy, muy importante, como otros tantos, ¿no? Como hay un checo que llega con Maximiliano y que se encarga del Museo de Antigüedades, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero hay así un montón de gente, lo que nos habla de la, pues, ¿cómo decirte? De un grupo, un espacio que ocupan una serie de personajes de lo más interesante y, por supuesto, mexicanos. No hablamos de la Academia Imperial de Ciencias y Literatura, pero Maximiliano, como había comentado, la quiere hacer netamente mexicana, ¿no? Y ahí están personajes también muy, muy interesantes. Mario me ha ayudado a encontrar más datos todavía. Yo creo que poco se le ha escapado, ¿no? Y esto me va a servir un poco ya para dar el punto de vista final o mis conclusiones, ¿no? A todo esto que tengo ya desde hace un rato preparando, ¿no? Investigando, ¿no? Pero mira, el comentario final es de que de 20 años para acá se han incrementado un montón de mucho interés, más bien, sobre este tema. Digo, visto desde diferentes espacios, ¿no? Diferentes lugares, ¿no? A mí me da mucho gusto. A mí me parece que cuando yo te hablaba de la Comisión Científica de Bazén, pues me da
la impresión de que no es que no les haya interesado, sino que, eh, ¿cómo decirte? Es como cuando tú investigas algo que tú sabes que es original, que es algo que tú le, digamos, le viste la lógica a lo que estás encontrando, ¿no? Yo, yo, para mí, la comisión de evaluación, para mí es particularmente interesante porque sin este aspecto no podría explicar lo que pretendo hacer posteriormente al libro este que quiero acabar, sobre ya todo lo que sé de la Comisión Científica de México, ¿no? Y ahí van a entrar otro montón de cosas. Hay un personaje maravilloso, un cubano, que también viene a México con esta comisión y hace experimentos con, construyendo observatorios, cosas así. O sea, si tú me dices cuántos personajes crees que entran aquí en todo este rollo, pues unos 100 más o menos, ¿no? 100 de mucho prestigio, pues, ¿no? Lo que te está hablando de que no es cualquier cosa este momento, ¿no? De la historia de la ciencia en México, ¿no? Entonces refuerzo mi idea de que este estudio es un eslabón que une lo anterior con la República restaurada, ¿no? Porque la República restaurada, a final de cuentas, se va a beneficiar de todo lo que se hizo, ¿no? Anteriormente. Y eso a mí me parece interesantísimo, ¿no? Pero te digo, son temas también enormes y mira, así cuando ves celos en compañeros, colegas y demás, yo lo único que les digo es, para todos hay, hombre, ¿no? O sea, hay temas a pasto, si tú sabes encontrarlos, por supuesto, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, este rollo para mí, que también como a Nuri me apasiona, ¿no? Me apasiona desde hace mucho tiempo y espero no morirme sin acabar este trabajo así completo, ¿no? Así, entonces esperamos, Alberto, que a fin de año tengamos ya ese libro en las manos y podamos comentarlo, leerlo y disfrutarlo. Yo también, pues. Yo también. Así es. Y bueno, también nos manda saludos nuestra queridísima amiga María del Carmen Ortega, que también nos debe, hay una platiquita sobre ¿cómo se llama? La escuela de Frankfurt, que quedamos en que íbamos a trabajar sobre eso. Y yo te entiendo perfectamente, porque el tema de la historia de la computación en México, pues... se está cortando. Sí, está cortándose. Pues es un tema harto caro para quien está hablando, ¿no? Porque hasta ahora ha empezado a haber un interés por parte de jóvenes investigadores en tratar de armar más temas relacionados con la historia de la computación en México, que hasta hace poco pues era un tema que solo tu servidor ha explorado en este país. Hablo de la industria, no hablo de las universidades. Las universidades tienen tiempo haciendo sus propias historias, ¿no? Pero aquí yo he investigado sobre la industria. Y bueno, con esto llegamos al final de esta transmisión y le agradecemos mucho su atención y nada más me resta invitarlos para el próximo sábado, donde vamos a tener la participación de mis queridísimos amigos Andrea Madero y Eduardo Yescas, quienes nos van a hablar sobre las humanidades digitales. Yo recuerdo hace un par de años, Alberto y José, fui a una conferencia ayer a la Casa de las Humanidades, donde unas personas estaban dando una conferencia sobre precisamente humanidades digitales y se dedicaron a hablar sobre Big Data, ¿no? Sobre minería de datos, como si fuera la gran invención. Tenemos 20 años hablando del tema en la industria, y entonces ellos habían descubierto el hilo negro y estaban utilizando la inteligencia artificial y la minería de datos y el Big Data para contar cuántas veces en la obra de Shakespeare se decía la palabra casa, o en Cervantes cuántas veces aparecía la palabra olla, ¿no? Ah, pues chido, güey, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo ha avanzado esto en los últimos tiempos y cómo la cuestión de la digitalización puede ayudar al desarrollo de las humanidades, no solo para contar palabras, ¿no? Porque entonces ahí estás utilizando un Ferrari para ir al mercado, al tianguis de la esquina, a comprar la compra, ¿no? O sea, estamos mal. Pero bueno, a veces así pasa en la academia. Viven en un mundo paralelo y desfasado con la realidad. En fin, eso va a ser el tema del sábado próximo, repito una vez más. Andrea
Madero y Eduardo Yescos nos van a hablar precisamente sobre las humanidades digitales. Y yo les mando nuevamente un abrazo a todos ustedes, a los que nos siguen. Les mando mis mejores deseos para este año y nos vamos a ver próximamente de nueva cuenta, tanto con José como con Alberto, en diferentes temas y entre estos el tema precisamente de las comisiones internacionales en México. Con esto, pues nos despedimos, que tengan un buen fin de semana. Ya mañana se acaba la temporada de fútbol americano, excelente, a mí me interesa. No se la pierda porque hasta el otro año vamos a seguir. Buenas noches a todos, muchas gracias, disfruten su domingo. Hasta luego. Gracias, hasta el buen año.